Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de poder estar nuevamente en sus hogares con un tema que le concierne directamente a ustedes por lo que pasó hace una semana. Vamos a hablar de los aguaceros realmente tremendos, que sin precedentes en los últimos años, que cayeron sobre una parte de la ciudad de Santo Domingo y que produjeron inundaciones que generaron una situación de caos tan grande en la que 8 personas por lo menos murieron ahogadas, otras tantas desaparecieron y no se sabe de ello, y la ciudad quedó hecha un caos verdadero. Vamos a hablar de ese tema con 4 conocidos y reputados arquitectos dominicanos, bajo el título de Ineptitud o negligencia de las autoridades, un viernes negro bajo la lluvia. Y tengo conmigo a los arquitectos Omar Rancier, Raúl de Moya, Emilio Valenzuela y Eric Dorrego. No digo las posiciones que ustedes ocupan en sus respectivas instituciones porque los he invitado como arquitectos, no como funcionarios de universidades ni nada por el estilo. ¿Qué puede hacerse? ¿Cuál fue, creen ustedes, la causa de lo que ocurrió? Porque evidentemente en otras oportunidades ha llovido más intensamente, fueron apenas 3 horas de lluvia sobre la ciudad de Capital. ¿Por qué ocurrió lo que ya todos sabemos? Bueno, yo creo que ahí concurrieron varias situaciones que crearon el caos en que se sumió parte de la ciudad de Santo Domingo. Primero, el evento fue excepcional. Si la cantidad de agua que cayó, en el tiempo que cayó, hubiera hecho colapsar, crear problemas a cualquier ciudad del mundo. El segundo es una nota conocida, ¿no? Hay una deficiencia evidente en el sistema de drenaje de Santo Domingo. Por mucho tiempo se ha hablado de que solamente el 70%, el 30% de la ciudad de Santo Domingo tiene drenaje sanitario. El otro tema tiene que ver con el aspecto de la disposición de desechos sólidos, que conlleva un tema también de educación ciudadana. Y finalmente, pero no menos importante, es la no implementación de un plan de ciudad en un país que tiene desde 1939 más de 5 planes para la ciudad de Santo Domingo que nunca se han ejecutado. Todo eso crea un escenario perfecto para el caos que sucedió el viernes pasado. Yo quisiera agregar otro elemento sumado a lo que dice el arquitecto Rancier, y es que la ciudad de Santo Domingo y el Distrito Nacional de manera especial, son 90 kilómetros, está encementada por sus 4 costados. Es decir, ha existido un proceso de urbanización que no ha considerado de manera histórica el sistema natural. Y el sistema natural no solamente está compuesto por el río y el mar, no, está compuesto por la gran cantidad de cañadas que aquí están y que al momento de que se generan uno de 2 procesos, número 1, encementarlos para que nos olvidemos de ella y por ahí supuestamente vaya el vertido, y número 2, ocuparlo con asentamientos humanos, inmediatamente el lugar por donde naturalmente debe circular el agua no va a circular. Y eso lo que ha producido es que a nivel histórico hemos acumulado una ciudad que ha incrementado entonces su isla de calor, porque no tiene espacios verdes. Al incrementar su isla de calor se condensa aquí un proceso natural que genera entonces una lluvia mayor en espacios de tiempo más cercanos, y entonces al momento de que esa agua busca dónde drenar, no tiene para dónde drenar. Pero me pareció curioso lo de que falta de áreas verdes cuando la ciudad tiene grandes parques. Sin embargo, parques, por un lado, que se han visto reducidos porque históricamente se han construido edificaciones, por ejemplo, el Centro Olímpico. El Centro Olímpico era muy verde cuando se construyó primeramente, pero poco a poco se ha venido encementando. Pero no es solo eso. No solamente es el Parque Mirador o el Parque Botánico o el Centro Olímpico. No, es que debemos, número 1, liberar todas nuestras cañadas, que sean los espacios por donde debe circular el agua. Y número 2, y concuerdo con el arquitecto Rancier, aquí falta una normativa y una regulación
que exija a que quien va a encementar su espacio, donde antes había una casa, ahora hay un edificio, el que lo va a encementar debe proporcionar una proporción de ese suelo a infiltrar agua. Si no tenemos una proporción del suelo para infiltrar agua, entonces lo que vamos a tener son piscinas, y piscinas unidas una al lado de otra, lo que producen un caos como el que vimos en ese viernes. Ahí es que está lo grave del caso, pero es más crónico. Eso se va a seguir agudizando día a día, porque lo que pasa es que adolecemos de planificación en todo. Es decir, eso es parte de la cultura dominicana, la falta de mantenimiento y la falta de planificación. Aquí nada se planifica y a nada se le da mantenimiento. Entonces, lo que hacemos es operativos cuando se presenta la crisis, pero el término y la función mantenimiento no existe en la cultura dominicana. Arquitecto de Moya. A mí me gustaría que entendiéramos primero el fenómeno. ¿Por qué se da? ¿Por qué la frecuencia tan dilatada que ha habido? ¿Y qué posibilidades hay de que se pueda repetir? Las nubes se generan en el mar, no se generan en la tierra. En la nube es lo mismo que tú hervir una batea de agua. Si tú le pones una tapa, cuando la quitas tú vas a ver que está llena de agua. Y si se la destapa, tú ves que sube el vapor. Eso es lo que pasa en el mar. Al calentamiento va subiendo el vapor, que se convierte en cúmulos de nube. En este caso, como no había en estas circunstancias desplazamiento de brisas, se fue acumulando muy verticalmente y se convirtió en una gran cisterna vertical, en un tubo que pudo tener kilómetros cargado de vapor de agua. Cuando se mueve y se desplaza y toca la tierra, se produce la condensación, que es como si tú le hubieras quitado la tapa de abajo a la cisterna, y cae abruptamente en un corto tiempo una cantidad de agua que pudo haberse distribuido de aquí hasta el Cibao si se hubiera estado moviendo, sin efectos tan drásticos. Entendiendo eso que pasa, tú te puedes imaginar, si le pudiera dar un corte al tiempo y frizaras un segundo, me parece estar viendo techos planos con antepechos bajitos que estuvieran rebosándose de agua, porque se produce el efecto lavamano. El lavamano, tú abres una llave con presión y el drenaje, que es más grande que la llave que tú abriste con presión, se llena. Entonces, y se va llenando y solo se va destapando al paso. Aquí pasó el efecto de una gran cantidad de agua en un tiempo muy corto. En 3 horas cayeron una cantidad histórica, solamente referenciada en tiempos de 25 años atrás. Entonces ese fenómeno puede darse de nuevo. Se puede dar y con más frecuencia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es yo pienso que la ciudad se comportó más o menos bien frente a un fenómeno tan agresivo, dadas las circunstancias en que se encuentra nuestra ciudad. Nuestra ciudad está estratificada en la dirección del mar. Él debe poder llegar al mar con cierta facilidad. Fíjate que no se inundaron los ríos, se inundaron las cañadas. Los ríos no crearon la catástrofe de otras épocas, porque a los ríos se inundan cuando le llevan la montaña y le llueven todo su trayecto. Aquí fue al revés, fue de la ciudad hacia la cañada y de la cañada al río. Todas las condiciones de alteración de la ciudad nuestra está hecha en algunos aspectos con acciones formales de muy poca planificación, pero en la mayoría de 2 acciones que gravitan sobre la ciudad: la informalidad y la marginalidad. La mayor parte de la informalidad, la mayor parte de la ciudad es informal, pero yo estoy hablando de informal, de edificios informales y de construcciones informales hechas. Incluso en el polígono central. En el polígono central y en todo el Gran Santo Domingo, la informalidad es mayor que la formalidad. Pero yo tengo... Entonces, para terminarle, esos 2 aspectos de informalidad generan una distorsión tremenda porque se hacen sin tener una base estructurada para drenar las aguas lluvias, pero tampoco para drenar el sistema sanitario, ni siquiera el sistema eléctrico, pero ni siquiera la movilidad urbana. O sea, todos los aspectos de equipamiento y de infraestructura se ven afectados por la improvisación que da, la informalidad y la marginalidad. Pero a mí me da la impresión de que
el problema grave del tránsito en la República Dominicana ayuda a que esas situaciones se produzcan cuando cae lo que usted dice. Porque el movimiento de vehículos era tan lento que la gente se atascó y no pudo moverse. Pero mira el caso de la Kennedy con Churchill. La Kennedy con Churchill, anteriormente yo fui estudiante de la universidad cuando tenía el Campus 2 ahí, que era un campus muy verde, que precisamente lo mantenemos muy verde. Sin embargo, ahora hay 3 elevados, que son 3 canales de conducción de agua, que vienen encementados y canalizados, que traen chorros de agua muy sabrosos para una lluvia ligera, en la época de muchachos de bañarse, porque conducen un agua como si fuera una cañada. Sí, si no relampagueara. Pero en realidad hay efectos de la intervención formal del Estado, que no consideró que estaba aportando en ese momento, estaba resolviendo un problema de tránsito, aparentemente, pero estaba generando un problema de acumulación rápida en un mismo punto de todo lo que viene de Teleantilla, bajando hacia el este, todo lo que viene cuando sube el elevado de la Churchill y lo que viene de la Lincoln. Entonces todo eso se concentra, aparte de que le quitaron el tapón al cilindro vertical, que cayó todo el agua al mismo tiempo. Eso tiene que ver con esa práctica nuestra de hacer planes puntuales que no se coordinan entre sí. Se hace un plan vial, se hace un plan de vivienda, se hace un plan de tal cosa, pero no hay una coordinación entre sí. Yo creo que además... No, Mario, además, el plan vial hace obra pública y la ciudad no tiene nada que ver con lo de obra pública. Hay 3 aspectos también importantes que hay que asumir, y tienen que ver con lo que tú decías de la informalidad y la marginalidad. Por un lado, nosotros no trabajamos prevención en términos de desastre. Los organismos nuestros están acostumbrados a trabajar post-desastre, después del desastre. No hay prevención, por eso para remediar desastre. No se limpian los invernales, si se limpian se deja la basura ahí para que cuando llueva baja la basura. Entonces, no hay esa visión de la prevención. Segundo, hay una tendencia a consolidar el riesgo. Cualquier barrio se vaya formando en un territorio informal, un barrio informal, un territorio que tiene un riesgo asociado, cualquier político dice, no, vamos a ponerle contenedor y vamos a ponerle a hacer, y se consolida el riesgo. Lo formaliza lo formaliza. Y el otro tema que hay que comenzar a tomar en serio es el tema del cambio climático, ¿no? Aquí estamos jugando todavía la pelota, que si cambio climático y no cambio climático. Eso es un efecto de una situación que se ha ido produciendo por la incidencia antrópica sobre el territorio. Ahora, todo ese largo proceso de desorganización en la construcción y ampliación de la ciudad de Santo Domingo, aparentemente no tiene remedio, entonces. Sí, claro que sí, tiene remedio. Todas las ciudades del mundo fueron desordenadas en su desarrollo primario. Esas ciudades que tú admiras hoy, por ejemplo, París, ¿verdad? Un símbolo de París. Antes de Hoffman o Napoleón III, era un caos terrible de marginalidad y de criminalidad. Las 13 avenidas que confluyen en el Arco. Y de pronto, en el 1855, ese plan de Hoffman, viene Barcelona, que también era un desarrollo informal, que su informalidad llegó hasta las Olimpiadas en algunos casos. Pero porque incluso el barrio, el puerto era el sitio más peligroso, hoy en día un centro turístico. El Fórum, donde está el Fórum Barcelona, pero quería comentar que incluso hay elementos que pueden verse desde ya que nos dan esperanza hacia adelante, porque por ejemplo, ahora tenemos un nuevo Ministerio de Vivienda y Edificaciones, que es lo que viene de extraer del Ministerio de Obras Públicas todo lo que es la parte de edificación y vivienda. Y del INVI. Y del INVI y de la OISOE, hay una serie de instituciones ahí. Y una de las medidas que han sido tomadas, incluso que se está implementando ahora con la Cañada de los Ríos y otras cañadas, es que toda vivienda que se encuentre a 15 metros del curso central de la cañada no será reparada. Antes, ¿cuál era la medida que se tomaba? Todo el que se le caía a su vivienda, hay que ponerle su techo porque hay que repararla. Ya hay una medida. Entendemos que 15 metros todavía es muy limitado, debería ampliarse más. Pero hay un tema, perdón, arquitecto, hay un tema social que debe de atenderse por un lado, pero al mismo tiempo hay un tema
de prevención. Y esa medida, 20 años atrás, no se tomaba. ¿Qué se hacía? Venía un efecto climático sobre el río Sama, como mencionaba el arquitecto de Moya, subía y cuando bajaba, lo que decía el arquitecto Rancière, vamos a hacerle contenedor a todas estas personas. No. Tomar esa medida, por un lado, nos ayuda a eso. Y lo segundo es, la ley de ordenamiento territorial, que está a nada de aprobarse, sí. Esa ley ya no es solamente una aspiración de que hay que ordenar el territorio como tal, no, es que hay sanciones para los alcaldes, para las administradores y para los promotores que la incumplen. Ahora, pero el problema que se pregunta mucha gente, yo entre ellos, por ejemplo, en la ciudad sabemos que las vías son muy estrechas en relación con el tráfico vehicular de la República. Porque son vías de los 60. Sí, bueno, pero siguen importando vehículos y no se termina de colectivizar el transporte público. Entonces cada día hay más vehículos en las calles que dificulta el tránsito vehicular, dilata la circulación, crea problemas de productividad en el país porque la gente está llegando tarde, la gente se está enfermando por el asunto, está chocando, se está perdiendo el control de las emociones y todo eso ocurre. Y esos son, para mi forma de ver el asunto, y soy un neófito en el tema, son derivaciones de la situación, de todo eso que ustedes describen como la falta de formalidad. El problema es que aquí no se respeta lo que hay que respetar. Leonel Fernández hizo un evento internacional aquí en Santo Domingo para que los expertos opinaran sobre la factibilidad del metro de Santo Domingo. ¿Y cuál fue el resultado de ese evento que auspició Leonel Fernández? Que no procedía a la construcción del metro. Y él dijo que sí, que el metro iba como quiera. Ahora, decir, yo no sé si se equivocó o no, pero si no tuviéramos un metro aquí no se pudiera vivir. No, Miguel, no. Mira, ahí es que está el error. El metro evitó que esos capitales se invirtieran adecuadamente en la solución del problema de transporte. El metro no resolvió el problema de transporte, porque el metro necesita un periodo de tiempo muy largo para poder completarse. Entonces nosotros no podemos esperar 30 años ni 36 años para tener un sistema de transporte excelente como sería el metro. La ciudad necesitaba una solución rápida a base de autobuses bien planificados, coordinados y con rutas especiales, como existió en unos pocos meses en la época de Harley Herman. Es decir, tú te movilizabas en un carril exclusivo por un autobús tan rápido como un metro. Entonces había sistemas de transporte colectivo experimentados en el continente con mucho éxito. Pero aquí no podemos resolver el problema del tránsito a través de la voladora. No, pero a través de los corredores sí. Como el corredor de la Núñez, como el corredor de la Winston Churchill, pero en todo, que estoy completamente de acuerdo, que sea una red que unifique todo, porque el kilómetro de metro, con un kilómetro de metro son muchas líneas de autobuses que pueden generarse. Creo que es el planteamiento. Yo creo que el sistema de transporte es mixto. Sí. Y yo creo que el metro es el mejor sistema de transporte que se puede dar si una ciudad lo puede pagar. Si lo puede pagar. Así fue la respuesta mía. Si lo puede pagar y lo puede mantener. Aquella vez, es el mejor sistema de transporte si una ciudad lo puede pagar. Pero no quiero decir que se debe decir que no es el metro una solución buena, sino que debe haber soluciones integrales. La ciudad tiene muchas amenazas, graves amenazas, generadas por propias acciones del mismo Estado. Por ejemplo, la expansión de la ciudad es un problema terrible a poder manejar una ciudad sostenible. Ciudad Juan Bosch, hecho por el Estado, es un estímulo al crecimiento indeseado, porque pudo haberse redensificado las villas de la ciudad, Villa Francisca, Villa Juana, toda esa zona de ahí. Igual la circunvalación. La circunvalación sin un plan de manejo es la amenaza peor que puede tener un territorio para que se expanda y lo ocupe de una manera informal y luego sea inmanejable ese territorio. Las circunvalaciones son buenas, pero si van acompañadas de un plan de manejo
que pueda además generar un filtro, Y ese plan no existe. no existe. A eso me refería yo. Pero si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una breve pausa, por favor. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Estamos conversando sobre la crisis de la ciudad de Santo Domingo a propósito de los fuertes aguaceros de un viernes pasado, que realmente, no ayer viernes, sino el viernes antepasado, que provocó un caos en la ciudad de Santo Domingo, provocó inundaciones desconocidas en esta ciudad que provocaron 8 muertos y varios desaparecidos. Entonces, aceptemos que hay una solución del problema de la ciudad, porque si no, uno tendría que irse de ella, ¿no? Pero ¿cuál podría ser en el corto o mediano plazo esa solución? Supervisión. La ciudad no tiene supervisión. Es decir, aquí cualquier persona hace lo que quiera y no pasa nada. Lo comienza a hacer y lo termina. Yo tengo casos horrorosos en Arroyo Hondo de gente que ha construido sobre las aceras en las zonas formales de Arroyo Hondo. Gente que ha construido sobre las aceras y las construcciones están ahí y nadie las ha objetado y mucho menos quitado. Ni hay señales de que vaya a suceder. Entonces, eso es crítico. El asunto se acentuó mucho en la gestión de 14 años de Roberto Salcedo. Es decir, tú tienes ahí el caso de la avenida de la Cañada del Zoológico, que la gente había respetado. Cuando subió Roberto Salcedo a la sindicatura, la gente entendió que la chercha seguía y comenzó a construir sobre las aceras de esa avenida. Pero no era gente menesterosa. Hay edificios de 4 y 5 pisos construidos sobre las aceras de esa avenida. Entonces, es un asunto de percepción. Pero ya ese mal está hecho, ¿qué hacemos? Mira, el tema de abordar la ciudad, como yo decía al principio, ha adolecido en nuestro país de esa visión fragmentada, de una serie de planes puntuales que no se coordinan entre sí. Si nosotros queremos solucionar el tema del tránsito, si buscamos un ingeniero vial, lo que va a proponer túnel, vía más ancha, unos puentes por aquí, y no ve eso como una parte integral de la ciudad. Entonces hay que pensar en un espacio de coordinación interinstitucional que permita elaborar planes a corto, mediano y largo plazo. El plan de la ciudad, en sentido general, es un plan a largo plazo, pero tiene que tener un plan formulado, un plan integral, pero por otro lado tiene que tener unos administradores, unos gestores del territorio que estén comprometidos con ese plan. Porque no hacemos nada, ahí están las pruebas, ¿no? Tenemos no sé cuántos planes de la ciudad, pero nunca se ejecutan, porque no hay voluntad. Ahora, esta ciudad está diseñada para vehículos, no para transeúntes, no para peatones. Sí, no se puede caminar en ningún sitio aquí. La parte moderna de la ciudad no fue así hasta el Gascue, no fue así. Claro. Hasta el Gascue había una ciudad para ciudadanos. Para peatones. Déjame decirte, ahora hay un instrumento que puede ser fabuloso para ayudar a eso. Yo soy de lo que piensa que muchas de las acciones que producen cierta gravedad en los aspectos de los males urbanos son las acciones del mismo Estado, a través de sus buenas intenciones individuales de cada uno de sus ministros, pero como dice Omar, focalizados en su especialidad. Me parecería muy bien, nosotros tenemos un ejemplo nacional de lo que es una recuperación del turismo a nivel mundial post pandemia, pero existe un gabinete del turismo. Tenemos de la salud ejemplos muy importantes que ha dado como resultado post pandemia, ¿verdad? Con un tema de buen manejo, de que ha sido emulado y imitado por otros países. Si el Estado crea un gabinete urbano por donde tenga que coordinarse, está diciéndole a sus ministros la intención del Poder Ejecutivo de que se haga una coordinación de las acciones que el propio Estado hace, coordinado en términos de las ciudades. Ese pudiera ser un instrumento simple, digamos, ad hoc, tal como se han hecho estos gabinetes
pero que demuestra muy claramente intención del gobierno de hacer acciones coordinadas en eso. Porque al final de todo, para poder resolver el problema de la ciudad, hay que hacer un plan integral. La ciudad ahora mismo, porque pasó lo del agua, no puede invertir todos sus recursos en resolver los problemas del agua. Hay otros problemas que son más graves y cotidianos. Pero mire el colmo de las cosas que ocurren en nuestro pobre país. Siendo yo regidor, en la época en que me tocó presidir la Comisión de Planeamiento Urbano, llegó una comisión italiana que creo que Peña Gómez había gestionado con el gobierno italiano, de urbanistas, y vieron algo que los dominicanos no habíamos visto, que la ciudad tenía un cinturón y que ese cinturón debía preservarse. ¿Cuál es ese cinturón? El llamado cinturón verde. Entonces se planificó, se estableció un formato de desarrollo de ese cinturón verde, una dicha, una ciudad exquisita, paradisíaca, rodeada de ríos por todas partes y por el mar por el otro lado, y una enorme franja verde enmarcada dentro de los 3 ríos. Un ensueño. ¿Qué pasó? Ahora está construido el cinturón verde. ¿Y quién lo permitió? Las propias autoridades. La misma autoridad que generó el cinturón verde permitió que se inundara de construcciones que no tienen que ver nada con el cinturón verde. Entonces, esas son las incongruencias que dan como resultado lo que estamos viviendo. Y el asunto tiende a agravarse porque no hay nada que te dé luz. O sea, no hay nada que tú digas, bueno, tomaron el camino de la verdad. Y mira, qué cosa más reveladora de la gran crisis del manejo de la cuestión urbana. Nuestro país, tú puedes visitar todas las ciudades capitales de América Latina, no te vayas lejos al mundo, al viejo mundo, no, ni a Estados Unidos. En América Latina no hay ninguna ciudad grande que no tenga un sistema de recogida de basura, de rutas y frecuencias. Tú puedes buscar todas las capitales de América Latina. ¿Y eso no existe aquí? Jamás. Por eso tenemos la ciudad llena de zafacones asquerosos y de receptáculos para poner los tanques. Es un caos. Yo quisiera aportar como soluciones a lo que estamos comentando, porque no queremos que esto vuelva a suceder. Y claro, nuestra generación es responsable de lo que le pase a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y es muy lamentable, 8 pérdidas, como usted lo dice. Nos solidarizamos con lo que ha sucedido. Pero yo creo que como solución el Distrito Nacional tiene que, y aprovechando la mención del cinturón verde, tiene que volver al verde, tiene que rescatar el verde. Es decir, una superficie de 90 kilómetros cuadrados encementada, que no hay permeabilidad, que no hay porosidad, que sus cañadas están ocupadas, que están llenas de asentamientos humanos, que están los parques cada vez reduciéndose de manera histórica. Tiene que volver al verde, rescatar el verde. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, liberando las cañadas. Hay unos ejemplos, ahora mismo hay más o menos unos 50 kilómetros de cañada programados para liberalizarse. No es un tema de 4, de 8, de 12 años. ¿A cargo de quién está ese? Bueno, la CAS, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado, tiene a su cargo lo que se llama el Cristo Park, que no es más que es un parque lineal, liberando las cañadas, reforestando esto y permitiendo de que ahí permee el agua. ¿Qué había antes ahí? Basura, chatarra, carro viejo, todas esas cosas. Ahora, si nosotros podemos identificar, independientemente de que se haga el proyecto del drenaje pluvial, que es muy necesario, todas esas cañadas, que hoy lo que están es llenas de basura, por ejemplo, o podemos identificar aquellas que lo que están es con personas, con niños, como decía un niño en las últimas lluvias que pasó. Considerado, porque aparte de basura, hay otras cosas que son todavía más. Ahora, muchísimas, pero déjeme concluirle. Había niños que decían a las 3 de la mañana, mami, yo no quiero vivir aquí porque el agua daba en la pared
y lo que se temblaba era la casa de ellos. Entonces, yo creo que por esa generación que viene, rescatar el verde, volver al verde, liberar, como dice el arquitecto, de todo lo que hay ahí y poder entonces hacer un plan multianual, no que se termine en 4 o 8 años. Y creo que hay un gran coordinador de esto que es la alcaldía de la ciudad. Yo creo que la alcaldía de la ciudad tiene que tomar el proyecto, no es solo de la alcaldía, yo creo que es un tema integral a verse, pero que lo pueda proyectar en el tiempo, porque no es fácil para un periodo de gobierno solucionar, es imposible solucionar. Bien, necesitamos realmente un sistema que no existe, que permite que el agua baje. De drenaje pluvial. De drenaje fluvial. Nosotros tenemos una se ciudad necesita. que no tiene... Porque la construcción de ese sistema va a crear un caos enorme en la ciudad de Santo Domingo. Claro, pero No, y es el que costo. todas las ciudades grandes del mundo tienen un sistema de cloacas. Y Nuestra Para el drenaje sanitario también. nuestra ciudad sigue creciendo sin el soporte de infraestructura necesario. Licenciado arquitecto de Moya. Sí, mira, vuelvo a decirte que hay que ver la ciudad de manera integral. Aquí tiene que haber un plan agresivo sobre la marginalidad urbana y sobre la informalidad. Un plan agresivo de la liberación y eliminación de la marginalidad. Eso tiene que ser un proyecto de Estado, un proyecto de nación. Tú eliminando la marginalidad, lo tienes que llevar a la formalidad. Y a la formalidad donde lo lleves, tiene que estar preparada y diseñada y equipada, reequipada. La topografía de la ciudad nuestra es una topografía, si tú la estudias, excelente para autodrenarse. Lo que dice Eri es que las escorrentías de las aguas, porque estamos hablando de las lluvias, las escorrentías, las cañadas no son más que los lugares por donde el agua cuando cae, corre y va hacia los ríos. O hacia el mar. El drenaje natural. Pero fundamentalmente hacia los ríos. Si eso se obstruye, o si eso lo que arrastra cuando llueve es la cultura nuestra del foam y del plástico y de la basura, botella, no va a fluir adecuadamente. Entonces aquí hay que... Y va a contaminar los ríos. Va a contaminar los ríos, va a contaminar las playas, porque al final todo termina, lo que tú tires en la montaña en 2 días está en el mar. Esa escorrentía hay que liberarla y hay que rescatarla con un plan simple, eso no es tan complicado. Eso no es tan complicado, la liberación de la cañada, pero tiene que estar acompañado de un plan, yo digo que nacional, no de la ciudad, de eliminación de la marginalidad. El país tiene recursos y lo ha demostrado cuando enfoca planes. Si tú sumas, por eso yo digo que el Estado a veces se dispersa. Ayer entregaron 100 viviendas de una tipología tal que están haciendo con reciclaje, el otro está entregando 1000 viviendas en el INVI, el otro hace un programa que tiene 10.000 viviendas en Familia Feliz. Todos esos planes unificados, vistos con una intención y una visión más allá. Como una política. Como una política clara, buscando una finalidad, que es sacar de la marginalidad. Cuando tú sacas de la marginalidad, ahí va acompañado con lo sacaste de la pobreza, que ahí vienen todos los planes de ayuda, ¿verdad? Y lo sacas de zonas de riesgo. Y evitas gastar más, porque todas las acciones posteriores a una cosa como esta cuestan más que las acciones primarias. Si tú eliminas a la gente del sitio de riesgo, eso es más barato que tú tenés que irlo a rescatar, como ha pasado en yo creo que hay una visión también, a veces un poquito, para mí entender, no certera. Cuando tú coges y haces la ciudad Juan Bosch, está contribuyendo a agigantar la ciudad de una manera y encarecerla, porque el tránsito, ¿no?, se hace más caro. Todo se hace más caro, el transporte, la tierra, todo, y vamos reduciendo las áreas de sembrar la comida de la ciudad. Bueno, pero debemos aprender a desarrollar, a regenerar los barrios en su mismo sitio, porque donde viene el problema es cuando tú tratas de movilizar a toda la gente y llevártela a otro sitio y la gente se resiste a eso. Entonces termina después haciendo el arrabal en el otro sitio. Entonces en su mismo sitio tú puedes generar, por ejemplo, tú liberas una zona
de un barrio de esos semilleros que le dice el pueblo y le censan las vivienditas que tienen y dice vamos a liberar un área donde podamos desarrollar edificaciones para alojarlos a ellos mismos y para alojar las instalaciones complementarias de lo que sería su urbanización, su reurbanización. Entonces, yo soy optimista. Yo eso creo se puede hacer. Yo creo que esta ciudad tiene mucho potencial. Está ahí. Y yo creo que además se están dando los pasos correctos. Se están creando marcos legales con sanciones, como decía Eric, pero también se están creando instrumentos. Pero se está están cambiando, capacitando se le está cambiando la fase a la técnicos. ciudad. Lo que está pasando en Gascue es realmente imperdonable. Porque no hay esas regulaciones que No, dice el arquitecto no Rancière, no hay esas sanciones los a esa regulación. Y además yo creo que hay un proceso de capacitación de los técnicos que están trabajando en los municipios que eventualmente dará unos resultados positivos. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Continúen con nosotros. Bien, estamos de regreso ya en el programa El Debate de la Semana, hablando sobre la ciudad, su presente, su pasado y su futuro, que es lo más importante. Supongamos, caballeros, que consiguiéramos lo que parece o lo que ha sido imposible en toda nuestra historia. Lograr un concierto de voluntades en dirección de resolver el problema de la ciudad de Santo Domingo. ¿Cuál sería, en qué dirección deberíamos marchar? ¿Y en qué consistiría eso? ¿Y qué tiempo nos tomaría realmente reordenar esta ciudad y hacer de ella un lugar digno, pacífico y diría yo confortable para vivir? Porque la ciudad de Santo Domingo se hace cada día más invivible. Yo quiero tomar lo que el arquitecto Rancière planteaba, de que estamos prestos y prontos a tener instrumentos oficiales. El marco legal actual y vigente señala, por ejemplo, que los ayuntamientos tienen que ordenar su territorio, pero ahí lo deja. No hay sanciones para el que no lo haga, no hay procedimiento, no hay plazo. No hay plazo. Es decir, cada quien, esa ley se aprobó en el 2007, estamos en el 22. Cuando usted pasa a revista, hay 3, 4 municipios con planes de ordenamiento territorial. A mí me parece, siguiendo la exposición del arquitecto de Moya, que lo que nos falta para tener a todos los actores ahí sentados, cada uno en su sector, es la visión territorial, es la parrilla del territorio. Mientras tanto, mientras no tenemos eso, es muy difícil conciliar voluntades. Y le pongo un ejemplo rápido, con un proceso que se está llevando con el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Pepillo Salcedo, donde está haciendo el puerto de Manzanillo. Eso ha permitido sentar en una mesa, pero con un territorio definido de 150 kilómetros, al Ministerio de Vivienda, al Ayuntamiento, a INAPA, a las diversas entidades, para lograr eso que muy bien y muy correctamente se está planteando, y es que podamos todos pensar de manera articulada. Mientras eso no exista, es muy difícil, si no tenemos una parrilla, un cuadrante donde trabajar, que en este caso sería el Distrito Nacional, la ciudad de Santo Domingo, que las voluntades vayan hacia una meta, porque cada uno irá hacia un propósito, y es yo solucionar mi tema. Soluciono mi tema transporte, soluciono mi tema vivienda, soluciono mi tema drenaje, pero verlo integral lo va a permitir eso. Entonces, ¿cómo vendrá eso? Bueno, hay una suma de voluntades en el Congreso y de otros actores en que la ley de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, uso de suelo, pueda ser aprobada y que esa aprobación exija a que los 158 ayuntamientos del país trabajen enfocados y aquellos, como el del distrito, que tienen mayores problemas, tendrán esa parrilla. Pero el problema no reside, a mi modo de ver, en que se apruebe una ley o no se apruebe. El hecho es la voluntad que exista para hacer que esa ley se aplique. Implementarla. Exactamente. Pero cuando hay sanciones, entonces, ¿cómo uno le dice a alguien, no, yo no voy a trabajar ahí, no lo voy a hacer? Sí, porque hay una sección de corresponsabilidad, no solamente del alcalde, sino también de las entidades gubernamentales o de los promotores. Entonces, ese es el problema, que si no tenemos sanciones, entonces lamentablemente no se va a poder. Y el problema es que no hay inspectoría en la ciudad de Santo Domingo. Es decir, tú sales por la ciudad y te encuentras todos los días violaciones garrafales
del sentido común a niveles tal que hemos retrocedido en el concepto de aceras, la acera corrida que Trujillo desarrolló para eliminar aquellas aceras que subían y bajaban frente a cada casita. Eso, hemos vuelto a eso. Es decir, hemos involucionado en la democracia. Es una cosa que realmente es difícil de aceptar. Pero aparentemente, como ustedes son optimistas y así lo han expresado, existe esperanza realmente de que todo eso cambie, ¿no? Yo te puedo decir que nosotros tenemos una mesa que se reúne los miércoles. En la universidad. No. Se reúne el Ministerio de Obras Públicas con el Ministerio de la Presidencia por una iniciativa generada por el Ministerio de la Presidencia que hemos denominado PLATUR, que es el Plan de Ordenamiento Territorial y Urbano. Ah, qué bien. Pero de eso se conoce poco. No se conoce nada todavía. Te estoy dando una premisa en términos de eso, pero sí hay acciones. Porque por esta misma motivación que decimos que hay necesidad de articular, hay varios proyectos que ya se tienen hechos, que se están articulando, donde se han sentado por invitación ministros de todas las áreas que se ven afectadas. Por ejemplo, tu preocupación de que la gente se quede en el mismo territorio. Tenemos un ejemplo hecho del caliche en Cristo Rey. Cogimos un ejemplo, una manzana del caliche de Cristo Rey, Siubén, que es increíble la data que tiene el sistema de información de Siubén, es increíble y precisa. Levantó el territorio y tenemos 702 familias, cada una registrada con todos sus problemas socioeconómicos definidos y bien claros. Una ocupación del territorio del 94% ocupado. Ese otro 6% eran unos callejones que ocupaban una cañada, o sea, una cosa. Ahí entramos con unos guardias detrás, porque ahí el que entra no está seguro que pueda salir. El proyecto que se realizó, articulado con todos los organismos, resultó con un 70% de área libre, un 30% de ocupación y de 700 familias a 982 familias. Con equipamiento urbano que el sector no tiene, con zonas de equipamiento urbano, o sea, áreas para escuelas, áreas recreativas. El tema es la planificación y la informalidad de la ocupación del territorio. Se rescató la cañada, se arbolizó de nuevo la cañada, se devolvió una parte que estaba ocupada. Es una acción de planificación, pero ahí es que está ausente esa coordinación que tiene que formalizarse. Por eso yo digo que si se establece el gabinete urbano y se ve el brazo del Poder Ejecutivo que implica la decisión de hacer una acción como tan buenos resultados que ha tenido, por ejemplo, CITE2 en turismo y en salud, eso obligaría de manera práctica, la parte que estamos hablando de las leyes son el marco legal institucional, que están ahí, pero que todas las leyes que tenemos son buenas, y aún con esas leyes se han hecho todos los asesinatos. Pero si queremos una visión integral de la solución del problema de Santo Domingo, no podemos pensar en resolver un problema de un barrio y después de otro. No, mira, hay un tema que yo creo que es metodológico, de cómo abordar eso. Es decir, nosotros tenemos un diagnóstico de la ciudad bastante completo. Aquí desde hace tiempo se está estudiando la ciudad de Santo Domingo y hay suficiente data para comenzar dentro de esa parrilla de planificación que hablaba Eri, de identificar proyectos. Los proyectos generan una dinámica positiva en la ciudad. Un proyecto bien formulado, como ese que está planteando eso se determina, proyectos capitales. Tú coges el marco de planificación genera y eliges proyectos que cambien. Una energía positiva. Claro. Yo creo que en términos metodológicos nosotros estamos muy avanzados en términos de esa parrilla de planificación. Lo que hay que, como decía un gran pensador catalán, que convertir los planes en proyectos, en cosas que se hagan. Aquí en Santo Domingo se hizo un ejercicio magnífico que se ha descartado, que fue
las 28 ideas urbanas de Santo Domingo, en la administración de Johnny Ventura, se invitó a 28 oficinas nacionales e internacionales a presentar proyectos que se habían definido en base a un diagnóstico. ¿Y no se ejecutó ese plan? No. Se quedó en un Se ejercicio quedó ahí. Pero podría rescatarse, ¿no? Se le presentó a la Ya no serían administración. esos 28, ya las condiciones cambiaron. Se le presentó a la Es decir, administración. que cada día que se pierde en la solución del Sí, problema se pero- agrava más la pero situación. Claro. en lo que se implementan todos esos planes, hay que hacer una labor urgente, impostergable, que es detener la rabalización de la ciudad. Es decir, si no hay alguien, alguna autoridad que diga eso no se puede hacer y si lo hace hay que quitarlo, entonces, ¿cuándo vamos a terminar? Hay que poner un basta ya de las autoridades diciendo, yo conozco casos de funcionarios de este régimen que han construido sobre las aceras. ¿Y qué podríamos hacer en esos casos? ¿Tumbar esas casas? Eso sería... Lo que haya que tumbar el es que cumplimiento de la ley. Oye, El mira, problema con eso mira. es que se le ha quitado poder a los ayuntamientos. Mira, El ayuntamiento no puede hacer nada sobre una construcción, eso tiene que ir a un tribunal frente a mi municipal. casa, frente que a mi dura casa, años debatiendo. hay un conjunto de 4 viviendas. La aprobación se hizo para 6. No se sabe dónde iban a poner las otras 2. Dice que es para una urbanización, las Colinas de Arroyo Hondo, la aprobación, y la están construyendo en Lomas de Arroyo Hondo. Y están ahí. Y fueron sancionadas por un tribunal, por el tribunal administrativo. Le dio luz verde a una mostrenca autorización municipal. Entonces, la infantilidad de los gente que estaban representando a la urbanización obedecieron, no apelaron la sentencia y ahí están hechas Ahora, las 4 casitas. Si pudiéramos resumir en un solo punto todos los problemas que aquejan a la ciudad de Santo Domingo, ¿cuál sería eso? Si tuviéramos que definir cuál es el real problema de la ciudad de Santo Domingo, el principal. Planificación y fiscalización. ¿Usted opina igual? Yo pienso que hay un aspecto más allá que es coordinación, porque hay mucha planificación, hay muchos planes, hay diversos planes. Evidentemente la supervisión Sin implementar. es importantísimo, pero si no hay coordinación, y la coordinación es la que marca una guía, un norte de acción. Yo voy en estos 4 años, voy a hacer esto, vamos a trabajar juntos para lograr estas metas que son por escalones. La ciudad nunca se deja de planificar, ni nunca se deja de intervenir, porque hubiese muerto la población. Bien, nos quedan 2 minutos. Desde mi punto de vista, 30 segundos para cada uno. Al final, ¿qué podemos hacer? Si yo pudiera resumir, yo creo que hay una incapacidad de dar continuidad a los procesos que se establecen, porque en 4 años no se logra algo, en 8 años no se logra. Es un tema de gestión. Hay un problema de gestión del territorio que no se compromete con los planes y las leyes. ¿La independencia municipal ayuda o no ayuda? Muchísimo, siempre y cuando haya una capacidad de gestión en esa independencia, en los gestores. Los responsables del caos son los gobernantes en las diferentes estancias de las gobernaciones. El problema de la autonomía es que si esa autonomía es yo hago lo que me dé la gana y no me amparo sobre el régimen de la ley, entonces Bueno, no 20 funciona. segundos. Bueno, yo insisto en el tema de la supervisión y de la aplicación de las leyes existentes. Es decir, si yo puedo romper la isleta central para poder girar y llegar a mi casa, y cada quien lo hace, y no aparece una autoridad que diga no, entonces no vamos a llegar nunca a feliz término. Señor de Moya. Yo pienso que hay que consensuar una idea de la ciudad deseada. Si tú no tienes eso bien claro, ¿qué ciudad vamos a hacer? Consensuarla y ponerla en la mira, en la finalidad, en el objetivo, y entonces trabajar las acciones hacia ese punto que incluye todos esos aspectos de supervisión, de gestión. Coordinar voluntades. Bien, caballeros, el tiempo se nos acabó. Estoy sumamente agradecido por esta excepcional oportunidad de discutir un tema tan importante de la ciudad donde vivimos.
y esperamos vivir para siempre. Y a los amigos televidentes, gracias por su atención. Los esperamos nuevamente el sábado próximo para otro programa similar. Hasta entonces.